Buenas noches a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Les damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Miguel Ángel del Castillo Morán, historiador de la Dirección de Archivo Histórico de la AGN. En esta oportunidad y en el marco de las actividades por los 160 años de creación de la AGN, presentaremos el conversatorio titulado Historia del Archivo General de la Nación, Aproximaciones, el cual busca dar algunos alcances acerca de una de las instituciones culturales más importantes y representativas de nuestro país. En esta oportunidad nos acompañan el doctor Pedro Guibovich Pérez y el doctor Jorge Ortiz Sotelo, a quienes damos la bienvenida. El doctor Pedro Guibovich es doctor en Historia por la Universidad de Columbia en Nueva York, profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico. Entre sus publicaciones más recientes tenemos Censura, Libros e Inquisición en el Perú Colonial, 1570-1754, Sociedad y Gobierno Episcopal, las visitas del obispo Manuel de Mollinedo, 1674-1687. Lecturas prohibidas, la censura inquisitorial de libros en el Perú tardío colonial. El edificio de letras, jesuitas, educación y sociedad en el Perú colonial. Imprimir en Lima durante la colonia, historia y documentos 1584-1750. El doctor Jorge Ortiz Sotelo es jefe institucional del Archivo General de la Nación, capitán de fragata en retiro de la Marina de Guerra del Perú, PhD en Historia Marítima por la Universidad de St. Andrews, Escocia, y autor de 33 libros y de un gran número de artículos académicos, tanto en libros como en revistas peruanas y extranjeras, en temas fundamentalmente de historia naval. Fue además editor general de la revista Derroteros de la Mar del Sur, Derroteros de la Mar del Sur, aparecida entre los años 1993 y 2005. Le recordamos al público que podrá realizar sus preguntas a través de los comentarios dejados en el Facebook Live, los cuales serán respondidos en la parte final del evento. Vaya igualmente nuestro saludo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por la celebración, el día de hoy, de los 470 años de su fundación. El doctor Guibovich tratará en esta ocasión sobre la relación entre el general Manuel de Mendiburu y el Archivo General de la Nación. Adelante, doctor Guibovich. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a participar en este coloquio con ocasión del 160 aniversario de la creación del Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias a su director, el doctor Ortiz, y gracias a todos los que han hecho posible esta reunión esta noche. Pocas veces nos detenemos a pensar que las instituciones son productos sociales, obras de hombre, pero también de las circunstancias históricas. Cuando el 15 de mayo de 1861, el presidente de la República, Ramón Castilla, suscribió la ley de creación del Archivo Nacional, no hacía sino recoger la aspiración de un sector de la élite intelectual y política de su tiempo, interesada en promover la construcción de una historia nacional. Un crucial promotor de dicha ley fue Manuel de Mendiburu, personaje conocido sobre todo por su obra de investigación histórica, pero mucho menos por su labor en favor de la cultura patria. El estudio de la relación de Mendiburu con el Archivo Nacional resulta de enorme interés para comprender de mejor manera la importancia que él asignaba a la investigación histórica y a la función del historiador en la sociedad peruana, y al mismo tiempo reflexionar en torno a los desafíos que no pocas veces conlleva la implementación de empresas culturales en nuestro país. Los años que siguieron a la Guerra de Independencia fueron de nula producción historiográfica. Sin embargo, desde mediados de la década de 1840, diversos títulos de historia se sumaron a la bibliografía existente heredada de la época colonial. Hay quienes han interpretado ese tímido renacimiento de la producción como un producto de la bonanza económica del guano. Pienso que es un tema por investigar. En 1844, José María Córdoba y Urrutia publicó las 3 etapas de Historia del Perú, o compendio de su historia. En 1838,
apareció la Estadística de Lima del prolífico escritor Manuel Atanasio Fuentes. Al año siguiente, Don Pablo de Olavide, de José Antonio de la Valle, y en 1860, La Historia Antigua del Perú, de Sebastián Lorente, y La Revolución de la Independencia del Perú, de Benjamín Vicuña Mackenna. Las reflexiones sobre la función de la historia no estuvieron ausentes en algunos de estos autores. Así, por ejemplo, Sebastián Lorente, en su Historia Antigua del Perú, entendió que el pasado iluminaba el presente. En tal sentido, y desde una perspectiva personal, anotó que se había dedicado a la escritura de la historia peruana por su deseo de abrazar la vida del Perú en su evolución progresiva, darme razón de los hechos, ligándolos a sus causas y sus consecuencias, y presentar a los demás una idea clara del conjunto, una imagen viva de los grandes sucesos y una enseñanza práctica. Y añadió, claro, es que no podía comprender la situación de la República sin haber estudiado la época colonial, el coloniaje sin el estudio de la conquista echando en olvido el imperio de los incas, y el imperio si desconocía la cultura primitiva. Es claro, pues, que para Lorente, la historia peruana debe ser entendida como un proceso. Implícito está su reclamo por la escritura integral de la historia del Perú. En la misma línea de pensamiento se inscribía Manuel de Mendiburu, para quien, además, el conocimiento de la historia, en particular colonial, era una forma de mostrar a los europeos los aportes de la civilización peruana y al mismo tiempo alimentar el orgullo nacional. Desde los inicios de la República, los sucesivos gobiernos habían tenido en poco lo que hoy llamaríamos el patrimonio documental y, en consecuencia, el quehacer historiográfico. Algunas voces solitarias se levantaron para proponer la salvaguarda de la documentación colonial mediante la creación de un archivo. Tal fue el caso del diputado Luis Felipe Cortés, quien en mayo de 1857 expuso en la convención la creación de un archivo. Su inexistencia la estimaba vergonzosa y de modo enfático afirmó que el hecho de que nuestro país careciera de un archivo equivalía a decir que no tiene historia, pues fuera de duda que sin archivo pueda haberlo. Su propuesta, como tantas otras relacionadas con la promoción de la cultura nacional, quedó sobre el papel. Este hecho se explica porque la élite política de la época no veía la historia como un insumo para la forja de una identidad nacional. De otra forma, no se entiende que la documentación heredada de las instituciones coloniales estuviera durante muchos años depositada en el convento de San Agustín. Manuel Atanasio Fuentes fue testigo de su lamentable estado de abandono. En 1858 visitó la habitación que antes había albergado la biblioteca del convento, donde existía, escribió, un archivo de papeles interesantes pertenecientes al Estado, cuyas llaves están a cargo de un oficial de la tesorería. Ese conjunto documental correspondía, según Fuentes, a los ramos de jesuitas, temporalidades, inquisición y demás del gobierno español. Escribió que eran innumerables los legajos de que están cubiertos los estantes, además de los que sin orden y concierto se hayan esparcidos por el suelo. Fuentes era consciente del valor de los papeles heredados del pasado y por ello se lamentó del estado en que se hallaban los legajos, carentes de un inventario, lo que los ponía en peligro de perderse. En suma, estimaba que el archivo existente en San Agustín contenía documentos de una grandísima importancia. La carencia de una conciencia social del valor de la historia hacía que la investigación del pasado fuera una tarea
difícil en Lima a mediados del siglo XIX. Mendiburu refiere cómo, a pesar de sus constantes diligencias, no pudo encontrar datos fehacientes del mercenario José González de Aguilar, provincial de su orden, y de la visita que llevó a cabo, y de sus arbitrariedades apoyadas en su elevado cargo y en las muchas facultades que investiga. Anotó Mendiburu, con desaliento y frustración, que nuestros actuales religiosos no piensan en cosas históricas, ni en estudiarlas y conservarlas. Casi nada existe de la antigua riqueza de sus archivos, que algunos de ellos han contribuido a destruir. Refiere, sin dar mayores detalles, que un fraile hizo quemar en el convento de Santo Domingo todo el archivo de asuntos de la fe que existían, correspondiente al periodo corrido desde la conquista hasta que hubo en Lima Inquisición, es decir, el periodo de la Inquisición episcopal. En el convento de la Merced, dice Mendiburu, no dan razón de cosa alguna, ni conocen la crónica de su orden escrita por el padre Remón, libros que hemos buscado mucho y no se encuentran en parte alguna. La falta de un archivo hizo que los documentos de interés histórico circularan libremente de unas manos a otras, o dicho de otra manera, fueran mercancías con las cuales poder traficar. En 1860, Benjamín Vicuña Mackenna fue testigo del estado de abandono de la documentación en Lima. Esto lo llevó a hacer algunos apuntes anecdóticos. Opinaba que el Perú, el país más rico en plata, guano y archivos, no ha sido feliz en la conservación de estos últimos. Escribió, algo que desde mi punto de vista es injusto, que la Biblioteca Nacional de ese entonces solo poseía unos pocos manuscritos de escaso mérito, legados por el señor Pacheco. En los conventos, sostuvo Vicuña Mackenna, no había encontrado nada. El archivo de la Inquisición había sido saqueado y el del gobierno perecido en un incendio en 1822. Recoge una leyenda urbana que sostenía que un archivero se cobraba su sueldo, estando estos suspendidos, enviando a su mujer y a un negro que a las oraciones sacasen en una canasta todo lo que vendido al peso pudiese servir para el sustento de la casa. Quizá de esa manera, escribió, había llegado a sus manos el acta suscrita en Sicuani durante el levantamiento del general Miguel de San Román, y escribe, y que tiene las firmas de la mayor parte de los generales que hoy figuran en el Perú. Las manchas de grasa en sus hojas evidenciaban que había sido usado para el despacho de comida. Y se preguntaba, ¿pero no es ya llegado y de sobra el tiempo de poner remedio a tamaño mal? El reclamo de Fuentes y Vicuña Mackenna logró materializarse gracias a la acción de Mendiburu. Mendiburu no era ajeno al estudio y al estado de la documentación y los libros existentes en los archivos y la Biblioteca Nacional. Había creado un museo-biblioteca en la Escuela de Artillería y en enero de 1861 presentó al Congreso, del cual formaba parte en condición de diputado, un proyecto de ley para la ampliación del local de la Biblioteca Nacional y el aumento de su presupuesto a fin de mejorar los salarios de los empleados y permitir la compra del libro. De modo tal que en 1860 gozaba de reputación como estudioso de la historia, aun cuando no había publicado nada al respecto. Vicuña Mackenna reconoció que entre quienes habían contribuido a la elaboración de su obra estaba Mendiburu, a cuya paciente laboriosidad y asidua investigación se reconocerá deudora más tarde la historia del Perú, pues a su esclarecimiento él consagra sus mejores afanes, escribió el historiador chileno. En la legislatura iniciada a fines de 1860, Mendiburu integró las comisiones de legislación
y Obras Públicas. Los detalles de su labor parlamentaria escapan al tema de esta lectura. En cualquier caso, el 2 de mayo de 1861, la Comisión de Redacción del mismo aprobó el proyecto de ley suscrito por José Antonio de la Valle, Aurelio García García y José Silva Santisteban acerca de la creación del archivo. El texto del proyecto, que luego se convertiría en ley, merece ser comentado con cierto detalle. En primer lugar, llama la atención que carezca de una justificación. En los considerandos iniciales, tan solo se dice que es conveniente crear un archivo donde se depositen los documentos históricos y oficiales de la nación y se acopien los datos estadísticos de más importancia. Es claro, desde mi punto de vista, que la función asignada al archivo era la de ser un depósito, pero no un servicio. El archivo debía reunir la documentación provenientes de instituciones del periodo colonial, tales como el Real Acuerdo, el Tribunal de Cuentas, la Tesorería General de Temporalidades y otros ramos, depositados en San Agustín. También al archivo debían destinarse los manuscritos históricos existentes en la Biblioteca Nacional, así como los papeles históricos y estadísticos de las antiguas casas reales, de los archivos que tenían los corregimientos, subdelegaciones e intendencias de provincia, y los documentos y crónicas que hay en los archivos de las órdenes religiosas, comunidades, establecimientos de instrucción y beneficencia. La documentación, de acuerdo con la ley, debía trasladarse con esmero, y del traslado se exceptuaba aquella de carácter judicial o relacionada con intereses particulares. En lo que toca a la documentación conventual y otros particulares, sería copiada y los gastos de ello cubiertos por el Estado. El Ejecutivo se reservaba designar el local para el funcionamiento del archivo y a su vez dictar la reglamentación para su funcionamiento. Su carácter de repositorio para la investigación está implícito, pero no es explícito, lo cual llama la atención toda vez que Lavalle, uno de los suscriptores del proyecto de ley, era un cultor de los estudios coloniales. Visto a la distancia, el proyecto de ley era difícilmente practicable por lo ambicioso de sus cometidos y el desinterés del Estado. Avanzada la década de 1870, el Archivo Nacional seguía siendo un proyecto como servicio. En 1874, Mendiburu escribió "Falta organizar el Archivo Nacional", y 2 años después, en 1876, señaló que para dar razón de muchas disposiciones y reformas hechas en la época del virrey Teodoro de Croix, le sería necesario tener a la vista el archivo de la visita general de la superintendencia que desempeñó Jorge Escobedo y Alarcón, o por lo menos poder consultar las memorias que él escribió de todo lo obrado en el ejercicio de las funciones de su cargo. Y añade, una vez más, con desaliento: ni estas ni aquellos documentos sabemos dónde podrían encontrarse, estando en el mayor desorden ciertos depósitos de papeles antiguos. Mendiburu se lamentaba que hasta ese entonces no había progresado la organización del archivo, cuya creación había conseguido, ¿no? Dice él, venciendo oposición y repugnancia en el mismo cuerpo legislativo. Oposición de cierto vergonzosa, que da idea de nuestro atraso y desdén por la historia. Errores que disipará el tiempo, tal vez cuando sea tarde, porque el mismo tiempo haya destruido lo que aún existe entre tantos documentos de los pasados años. Por su parte, José Toribio Polo, el erudito y entusiasta
detractor de la obra histórica de Mendiburu, escribió en 1876 que si en la Biblioteca Nacional existieran todos los libros, folletos y periódicos impresos en el Perú, o que a él se refieren, y si se hubiese procurado copias de ciertas obras o documentos inéditos de fácil adquisición, y si los archivos se pusieran al alcance de que quisiera consultarlo, entonces no se hablaría de oídas o por noticias. De haberse llevado a cabo todo lo anterior, prosigue Polo, el investigador no enfrentaría el obstáculo, a veces insuperable, que hay para ver por sí mismo, a costa de fuertes gastos y pérdida de tiempo, con más el riesgo de no llegar a saber cuánto se ha escrito sobre un asunto cualquiera. En pocas palabras, Polo reclamaba una mejora en la calidad de los fondos de la Biblioteca Nacional y la organización del servicio en el Archivo Nacional. Muestra que las cosas en este último no iban tan bien como consecuencia de la crisis económica y acaso del desinterés del Estado, fue el hecho que en 1878 Manuel de Odriozola, director de la Biblioteca Nacional, logró se agregase a esta última la plaza de amanuense del archivo que había sido suprimida. La historia que sigue es conocida. Durante la guerra de 1879, las tropas del ejército invasor del sur entraron a saco el archivo, la Biblioteca Nacional y otras instituciones. Podemos imaginar la desazón que debió invadir a Mendiburu al conocer las tropelías de la soldadesca chilena. Al conmemorar los 160 años de la creación del Archivo Nacional, hoy Archivo General de la Nación, merece recordar a su promotor, Manuel de Mendiburu, personaje conocido, como dije al principio, sobre todo por su obra de investigación histórica. El estudio de la relación de Mendiburu con el archivo resulta de interés para comprender de mejor manera la importancia de la investigación histórica tal cual él la entendía y la función del historiador en la sociedad peruana en la segunda mitad del siglo XIX, pero también sirve para reflexionar en torno a los desafíos que no pocas veces tiene la implementación de empresas culturales en nuestro país. Gracias. Gracias, doctor Guibovich. Bueno, a continuación me corresponde realizar algunos alcances sobre la historia del Archivo Nacional en el periodo que concluye con la muerte del general Mendiburu, ¿no?, sucedido durante la ocupación chilena de Lima, ¿no?, hasta el año 1944. En realidad, estamos hablando de una historia, ¿no?, que es la historia del Archivo Nacional, que todavía no ha sido escrita, ¿no? Están por realizarse las investigaciones sobre este tema. Bueno, como el doctor Guibovich había comentado, el Archivo Nacional no llegó a correr la suerte de la Biblioteca Nacional, ¿no?, que sufrió el saqueo y misericordia de sus fondos, ¿no? La mayor parte de sus libros, incluso las colecciones de periódicos, se quedaron aquí en Lima, no fueron a Chile, ¿no? Se vendieron en los mercados, fueron utilizados como papel para embalar productos, ¿no?, en los mercados y cosas así. A pesar de que el Archivo Nacional no sufrió esta suerte, casi inmediatamente el comandante a cargo de el local, el edificio de la Biblioteca Nacional, ordenó, entre otras cosas, trasladar
todos los legajos de la documentación del archivo que se encontraban en una sala, en una estantería que había sido especialmente adquirida para el Archivo Nacional, pasarlos a otro ambiente, y todo este sector del edificio fue entregado a un escribano del extinguido Tribunal del Consulado, ¿no? Cuando se acabó la guerra y los chilenos desocuparon la ciudad, abandonaron también el edificio de la Biblioteca Nacional, que había sido convertido en cuartel, y es en ese momento que Palma es nombrado director. Estamos hablando del mes de noviembre de 1883. Palma recuerda en sus memorias como director que le tomó 3 años completos, ¿no?, de un litigio, ¿no?, un lío con este señor, para que desalojara estos ambientes y se llevara la parte del archivo del consulado que le tocaba a él. No estamos hablando de todo el archivo del consulado, sino solamente de una parte de este archivo, ¿no? Y aquí podemos ver también la manera como Palma se expresa de la documentación que formaba parte del Tribunal de Consulado, que para él no tenía, no sé si decir la menor importancia, pero en todo caso consideraba que había muy poco valioso, ¿no?, para rescatar ahí, ¿no? Durante los 4 años siguientes, ¿no?, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, la administración de Palma, bueno, voy a leer una cita, ¿no?, muy breve de Palma, que es del año 1888. El Archivo Nacional queda reducido a un depósito de legajos numerados y a un hacinamiento ordenado de papeles sin el menor interés histórico, social o literario, desde que lo poco útil que contenía se encuentra anexado a la sección de manuscritos de la biblioteca. Cuentas y documentos relativos a los reales estancos, correos, aduana, moneda y temporalidades, expedientes sobre secuestro de bienes por la Inquisición y causas sobre concursos. He aquí todo lo que constituye el crecido Archivo Nacional, ¿no? Luego diría, apenas encontré 5 documentos que merecieran selección, en esto refiriéndose a los 10 cajones con documentación del Tribunal de la Inquisición devueltos por el gobierno chileno en el año 1885, ¿no? Queda claro entonces que Palma tenía una concepción romántica de la historia, ¿no? Para él la historia, ¿no?, o por lo menos lo que a él le interesaba de la historia, eran los hechos aislados, excepcionales, anécdotas, diríamos, ¿no? Toda esa documentación, ¿no?, que él podía emplear para escribir sus tradiciones, por ejemplo, ¿no? Palma estaba muy lejos, ¿no?, de lo que se consideraba moderno durante la segunda mitad del siglo XIX en cuanto al quehacer historiográfico, ¿no? El conocimiento de Palma sobre los archivos, además, era, no sé si decir incipiente o prácticamente inexistente, porque hay otro momento en las memorias que Palma, refiriéndose a la documentación que acabo de mencionar, ¿no?, documentación administrativa, contable, ¿no?, documentación muy importante, diríamos, hoy en día para hacer historia económica y otras cuestiones como esa. Palma dice documentación que no tiene ningún valor y que si fuera por él, la desecharía. O sea, la hubiese vendido como papel viejo, la hubiese botado tal vez a la basura, ¿no? Esa es la idea que tenía Palma, lamentablemente, de el valor de la documentación de nuestro archivo nacional. Palma en sus escritos más de una vez menciona que la documentación del Archivo Nacional era aparentemente muy numerosa, muy crecida en número, pero cuando él decía aparentemente, lo que quería decir en realidad es que tenía muy poco valor, ¿no? Con Palma sucede algo muy interesante, ¿no? Si uno va por la galería de retratos del Archivo Nacional, y esto es algo que a mí siempre me llamó la atención desde que existe esta galería, no se incluye el retrato de don Ricardo Palma, a pesar de haber sido nuestro director entre los años 1883 y 1897, ¿no? Y esto se debe, bueno, a conversaciones que tuve desde que era estudiante de pregrado en los 90 con algunos archiveros viejos, ¿no? Y
había un desdén generalizado por la figura de Palma, ¿no? Por lo que Palma significó en la historia del Archivo Nacional. Para Palma, en realidad, el valor que le encontraba al Archivo Nacional era el de proveer de documentos, ¿no? Documentos que él y su personal seleccionaban y él evidentemente aprobaba para ser retirados, ¿no? De los legajos originales y terminar siendo empastados en volúmenes que se incorporarían a la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional, ¿no? Ese era en realidad el valor que él encontraba a la documentación del Archivo Nacional. En el año 1896, ¿no? Se disculpa una vez más, ¿no? Como había hecho repetidamente en sus memorias de años anteriores, sobre el poco o nulo avance que había tenido en la organización y catalogación del archivo, ¿no? Y él señala que esto se debía al muy escaso presupuesto que le había sido otorgado a la Biblioteca y el Archivo Nacional, que habían sido unificados debido a problemas de presupuesto, ¿no? Hacia el final de la guerra con Chile por el gobierno de don Miguel Iglesias. Lo que dice es que ambas instituciones por separado, ¿no? Tenían mucho más presupuesto y tenían casi el doble de personal con el cual él contaba. Entonces, él se planteó la disyuntiva de o nos dedicamos solamente a organizar y catalogar la nueva Biblioteca Nacional, ¿no? Y lo realizamos realmente, o nos dedicamos a ambas labores, a atender a la biblioteca y al archivo, y en realidad no vamos a lograr ni uno ni otro objetivo. Es por eso que en la práctica abandonó al Archivo Nacional, el cual, además de este trabajo de selección, solamente se dedicó el personal a la limpieza, ¿no? De las estanterías, a la limpieza de la documentación y a la colocación de los documentos de los legajos en estos estantes, ¿no? Un trabajo que les tomó muchos años, ¿no? Uno no se explica cómo pudo tomar tanto tiempo volver a poner en su sitio esta documentación, ¿no? Entonces, él lo que propone en el año 1896 son dos cosas. Por un lado, la incorporación al Archivo Nacional del Archivo de Hacienda, y ojo que no estamos hablando de la sección del Archivo de Hacienda que fue incorporado al Archivo General de la Nación ya en tiempos del general Velasco. Eso fue en 1971, si mal no recuerdo. Estamos hablando de otra documentación de Hacienda que había sido retirada de Palacio de Gobierno y que se encontraba en el local de la Sociedad Geográfica de Lima. La sociedad ocupaba una sala en el mismo edificio de la Biblioteca Nacional. Eran varias instituciones las que existían ahí, ¿no? Todas de índole cultural, esto debido pues a la ausencia de edificios que pudieran recibir, albergar este tipo de instituciones públicas o privadas, pero que recibían algún presupuesto público, ¿no? Palma, eso es lo primero. En segundo lugar, Palma lo que recomienda es la separación nuevamente de la biblioteca y del Archivo Nacional, esto en 1896. Le harían caso, en 1897 se independiza nuevamente el archivo, como había sido durante las primeras 2 décadas de su existencia, ¿no? Y es nombrado nuevo director Luis Benjamín Cisneros. Cisneros había sido director interino de la Biblioteca Nacional y Archivo Nacional, las dos instituciones juntas, entre 1892 y 1895. Esto es durante el tiempo que Palma se encontraba de viaje en España para asistir al Congreso de Americanistas y 2 congresos más que se dieron por esa época. A diferencia de Palma, Cisneros tenía una concepción de la historia muy diferente, ¿no? Y esto se puede apreciar muy claramente en sus memorias como director, ¿no? Él considera, bueno, para comenzar, el Archivo Nacional
era muy importante en sus palabras porque sin él no se podía contribuir de ninguna manera o de una manera muy, muy escasa al desarrollo de los estudios históricos del país, ¿no? Él se dedicó fundamentalmente a partir del año 1900 a lo que consideraba lo más importante, que era la formación del inventario general o el índice de las colecciones de los fondos del Archivo Nacional. Este índice se había realizado a lo largo de casi 10 años, en la década de 1870, ¿no? Justo antes de la guerra con Chile, y todo este trabajo se había perdido, se había destruido, ¿no? Debido a la ocupación chilena. Es entonces que recién durante la administración de Cisneros se retoma, ¿no? La organización de este inventario general o índice. Lamentablemente, el principal problema que aquejaba la gestión, primero la de Cisneros y luego la de los directores que le sucedieron durante 2 décadas, fue la falta de un presupuesto mínimamente adecuado. En realidad, durante toda la administración de Palma, la atención al público había sido algo que había sido dejado en un segundo lugar. Él mismo comenta, 1895, si no recuerdo mal, que en 2 años apenas recibieron la visita de 3 investigadores. 3 investigadores. Entonces, para él no tenía sentido, ¿no? Dedicar a su personal, dedicar ese tiempo a la organización de el Archivo Nacional. Entonces, otra cosa, no contaba con plazas para personal, ¿no? El escasísimo personal con el que contaban Cisneros, ¿no? Se reducía a 2 empleados que habían llegado de una institución, ¿no? Que había sido suprimida, ¿no? El Tribunal Disciplinario, y como él mismo dice, en cualquier momento podían perder a estos empleados porque no tenían plaza en el archivo, provenían de otra institución. Y al año siguiente, en 1901, los pierde, ¿no? Retiran a los empleados y el archivo se queda sin personal, ¿no? Cisneros saldría, ¿no? En 1903, 1904, y entraría como director, sería nombrado don Constantino Salazar, que era catedrático de San Marcos, ¿no? De Historia de la Civilización, ¿no? Pero según cuenta Luis Antonio Eguiguren, apenas contaba con un solo empleado, ¿no? Este señor era el portero, ¿no? Era un señor de 78 años, ¿no? No podía subir ni siquiera las escaleras de los estantes para hacer ninguna búsqueda, y en la práctica no hubo atención al público, a los investigadores, durante las décadas de 1900 y 1910, ¿no? Esa fue la realidad. En 1914 es nombrado Eguiguren como director del archivo y seguía contando con un solo empleado, ¿no? Por ahí que había algunos empleados eventuales, precarios, que se perdían casi de inmediato por las bajas remuneraciones y por las dificultades que encontraban en el trabajo, ¿no? Había que tener conocimientos de paleografía, había que invertir mucho tiempo en conocer la organización del archivo, los fondos documentales, realizar las búsquedas, y era un trabajo que en realidad muy pocos hubiesen querido realizar, mucho menos con los sueldos que había en esa época. Cuenta Eguiguren que él, además de director, se dedicaba incluso a barrer, se dedicaba a la limpieza del archivo, ¿no? Esa es la manera como el Estado lamentablemente trató a una institución tan importante como el Archivo Nacional. Después de, bueno, al año siguiente, en 1915, renuncia Eguiguren y en la práctica el Archivo Nacional queda descabezado hasta el año 1919. Estamos hablando de marzo de 1919, ¿no? Que es cuando el Estado peruano estamos ya bajo la presidencia de don José Pardo. Es el último año de la presidencia de Pardo y se decide reorganizar
el Archivo Nacional. En realidad esto equivalía prácticamente a refundar el Archivo Nacional, ¿no? Se pone a la institución bajo la dirección de don Horacio Urteaga, ¿no? Urteaga recibe finalmente fondos y recibe personal para dedicarse nuevamente, como había sido en la década de 1870, a la organización de los fondos documentales y a iniciar el inventario y catalogación. Finalmente, podríamos pensar que esto se debió, ¿no?, a la cercanía de las fiestas de la celebración del centenario de la República en 1921, ¿no? Seguramente el estado calamitoso de abandono en el cual se encontraba el archivo provocó que esto sucediera. A mí no me parecería raro tampoco que después de lo que informaba Palma en sus memorias como director de ambas instituciones, ¿no?, terminara de convencer incluso a los funcionarios públicos a cargo, en este caso al ministro de Justicia e Instrucción Pública, ¿no?, sobre el escaso valor, ¿no?, del Archivo Nacional, de su documentación, ¿no?, y que incluso después de su salida como director continuara esta misma actitud, ¿no?, esta inercia, ¿no?, hacia la institución, porque estamos hablando de más o menos 35 años de muy escasos presupuestos, bueno, prácticamente inexistentes, ¿no?, de un abandono que no nos podemos imaginar en estos días, ¿no? Tuvo que llegar el año 1919 para que primero, bajo Pardo, ahí nomás entraría don Augusto B. Leguía como presidente, para que los fondos presupuestales del Archivo Nacional, ¿no?, pudiesen servir para que el archivo renaciera de sus cenizas, ¿no?, y se convirtiera en lo que es hasta hoy en día, ¿no?, un referente importantísimo, capital, en todo lo que es la vida cultural e histórica, ¿no?, de nuestro país. Entonces, 1919 es la reforma, 1920 son esos 2 años, ¿no? El archivo, que prácticamente era únicamente lo que hoy conocemos como el archivo colonial, el archivo del virreinato, ¿no?, en el actual archivo histórico, se limitaba únicamente a eso. Entonces, todo eso pasa a convertirse en la nueva sección histórica del Archivo Nacional y surgen 2 nuevas secciones: la sección notarial judicial y la sección administrativa. En estas 2 secciones se pensó reunir la documentación que estaba en poder de la Corte Superior de Lima y todo aquello que seguía en poder de los notarios de Lima, ¿no? Estamos hablando de los protocolos notariales desde el siglo XVI. En el archivo administrativo se pensó reunir la documentación de los ministerios de la época hasta el año 1860, ¿no? Y es a esto que se dedica justamente Horacio Urteaga durante su larga administración. Él estuvo entre los años 1919 y 1944. Hizo un trabajo estupendo, el cual puede observarse en los índices que fue publicando en la recién creada también, porque la ley la mencionaba, la revista del Archivo Nacional del Perú. Durante todos estos años, el archivo continuó funcionando en el viejo edificio de la Biblioteca Nacional, ¿no? Ya en el año 1916, ¿no?, tenemos no, esto fue en el año 1928, disculpe, en 1928 se menciona, ¿no?, un discurso presidencial de Leguía ante el Congreso, que en el nuevo edificio que iba a servir de sede a la Corte Superior de Lima y a la Corte Suprema de la República, ¿no? O sea, estamos hablando del Palacio de Justicia que conocemos hoy, que se encuentra en el Paseo de los Héroes Navales.
se iba a reservar un ala de este edificio para servir de sede al Archivo Nacional. Sin embargo, esto no sucedería tan pronto, ¿no? En 1930 se paralizan las labores de construcción debido a la crisis mundial, ¿no?, de la época, y no vuelve a retomarse hasta 1947. Sin embargo, ya para esa época un nuevo gobierno había dispuesto, al parecer, que el edificio del Palacio de Justicia fuese destinado a Ministerio de Marina, si no recuerdo mal, y a otra entidad pública, ¿no? Sería solamente el hecho fortuito del incendio de la Biblioteca Nacional en el año 1943 lo que decidiría rápidamente al gobierno de ese momento, que era era el presidente Prado, si no me equivoco, ¿no?, a trasladar el Archivo Nacional a lo que es hoy el Palacio de Justicia, ¿no?, con lo cual el edificio recuperó, ¿no? También se trasladó la Corte Superior y la Corte Suprema, con lo cual el edificio volvió a recuperar el fin para el cual había sido proyectado y construido desde un principio, ¿no? El 10 de mayo de 1943, ¿no?, se produce el incendio del edificio de la Biblioteca Nacional y se pierden casi todas las colecciones de la biblioteca, ¿no? Sin embargo, el incendio no afectó al Archivo Nacional, ¿no? Los bomberos se dividieron el trabajo esa infausta madrugada, ¿no? Una parte estuvo dedicada a tratar de sofocar el fuego en la parte que correspondía a la biblioteca, y otras compañías de bomberos estuvieron tratando de proteger el local del archivo, ¿no?, en lo cual tuvieron éxito, ¿no? No se perdió, el archivo no perdió ni un solo legajo, ningún documento se perdió aquella noche, ¿no? Siempre se recuerda, ¿no?, la tragedia de la pérdida de la Biblioteca Nacional esa noche, pero generalmente casi nadie recuerda que esa noche, esa misma noche, la historia del Perú fue salvada, ¿no? Fue salvada por los bomberos y con ella toda la documentación de la institución, ¿no? Tomó un mes el traslado, ¿no? Se utilizaron camiones del Ejército, de la Marina, ¿no?, para realizar este traslado, utilizando personal militar. Y bueno, finalmente quedó instalado el Archivo Nacional en este edificio, ¿no?, que es prácticamente con lo que don Horacio Urteaga despide su administración, porque él saldría el año 1944. Bueno, creo que eso sería todo. Bueno, a continuación, el doctor Jorge Ortiz Otelo tratará sobre el periodo posterior al año 1944. Adelante, doctor Ortiz. Okay, muchas gracias. A ver. Yo voy a compartir un video, no un video, perdón, una presentación, porque más que verme la cara, quizá esto pueda ayudarnos a entender mejor estos últimos 80 años. La verdad es que lo que he encontrado es que el archivo, como bien se señaló hace un momento, todavía tiene su historia por escribir, es decir, un poco caza de herrero, cuchillo de palo. Y lamentablemente esta es una realidad que hay que enfrentar. Empezamos donde nos ha dejado Miguel Ángel, que es el incendio, ¿no? El incendio que nos obliga, pues, al cambio, así como muchas veces ocurre en nuestro país, de la noche a la mañana tenemos que mudarnos. Y el archivo se muda a Palacio. En estos últimos 80 años, la mitad de la vida, ha habido 21 jefes institucionales, antes se llamaban directores, ¿no?, jefes institucionales, y uno de los más recordados, porque, bueno, casi 20 años al frente del archivo, fue don Guillermo Durán Flores. Evidentemente,
Hay muchos más que han llevado a cabo una gestión notable en medio de las penurias presupuestales por las que normalmente pasa la institución, ¿no? Pero yo creo que todos han puesto lo mejor de sí para llevar adelante esta institución que es pues, vital para preservar la memoria del país y para preservar los derechos ciudadanos a través de la documentación que resguarda. Como les decía, a partir del año 43 el archivo pasa a funcionar en una sección del Palacio de Justicia. Todos aquellos que han tenido oportunidad de investigar acá se han dado cuenta que, claro, estamos apretados, no fue concebido como archivo, entonces ha habido pues, una serie de habilitaciones para usarlo como tal. Y muy rápidamente, porque inicialmente lleva documentación colonial, pero luego hay pues varias gestiones previas también, para que otras entidades del Estado incorporen documentación al patrimonio cultural del país. Y el archivo comienza a crecer y a quedarse corto, ¿no? Y eso es una verdad incontrastable. Y va a llevar pues a que surjan necesidades del local, tema que voy a tocar un poco al final, porque creo además que también es el futuro, ¿no? Y me gustaría dedicar unos minutos a eso. Pero acá funcionó el archivo como local único durante casi 70 años, ¿no? Y acá también, a partir del año 44, se ubicó el archivo histórico del Ministerio de Hacienda y Comercio. Es un viejo archivo muy valioso. Eventualmente, en el año 71, en realidad se incorpora este archivo al otro. Realmente está dentro del archivo, ha estado dentro del archivo, pero es muy valioso, ¿no? La verdad que tiene una cantidad de documentación sustantiva, mucha de ella guardada todavía en estas viejas cajas de madera. Yo comencé a ir al archivo en la década del 60, estando en el colegio, a este archivo por una razón muy peculiar, porque su director, don Antolín Bedoya Villacorta, era amigo de mi familia, a mí me interesaba la historia, así que comencé a mis pininos en estos temas, en este archivo, con estas cajas, ¿no? Y el primer director de este archivo fue Federico Schwab, que llevó a cabo pues, una labor importantísima, ¿no? Publicando una serie de catálogos como los que muestro acá, y después Bedoya Villacorta publicando una revista que se llamó así, Publicaciones del Archivo Histórico, ¿no? Llegó a salir 13 números de esto. Bajo la gestión de Oscar Malca, en las fechas que ahí indico, se establece la biblioteca, es decir, el archivo ha recibido documentación, pero también recibe libros, también la revista que se ha publicado desde 1920, con una serie de accidentes vinculados a temas presupuestales, pues se canjea, se reciben publicaciones y esto va a ir constituyendo una biblioteca que a partir de mayo del 86 se le denomina Biblioteca Guillermo Durán Flores, que funcionó como todo en Palacio. Posteriormente esto ha pasado a la sede de Correo y ahora como que se ha dividido en dos, ¿no? La biblioteca y la hemeroteca Guillermo Durán Flores. Estos últimos ambientes han sido inaugurados de manera relativamente reciente, en el 2014. Desde los años 50, es posible que haya habido antes, pero lo que yo he encontrado es que desde los años 50 se comienza a enviar personal a capacitarse en el exterior. He encontrado temas sobre Francia, Estados Unidos, España y una serie de países más, ¿no? Y obviamente se inicia también una relación muy valiosa
con países, con archivos de otros países. Esto va a llevar a desarrollar un creciente interés por capacitar a los archiveros. Y así, en el año 81 se va a crear el Centro de Capacitación de Archiveros, que, funcionando en diversos locales, va a pasar a ser en el año 92 la Escuela Nacional, no de Archivos, sino de Archiveros, y a partir del año 18, la Escuela Nacional de Archivística. Ahí encontré este documento, por ejemplo, del Centro de Capacitación de Archiveros del año 82. Y se publican una serie de cosas. La Escuela Nacional de Archivística actualmente pues está plenamente activa en un local que queda en Pueblo Libre. En realidad, este centro y después escuela ha pasado por varios sitios, ¿no? Ha pasado por locales alquilados en Campo de Marte, en la Avenida Grau, en el Paseo Colón. Finalmente, en el 2004, perdón, en el 2000 se estableció en Lince, en un local que pertenece al Archivo General de la Nación, y en el 2004 ha pasado a su sede actual en Pueblo Libre, ¿no? Regresando a Palacio, la sala de investigaciones en el año 67 fue nombrada Pedro de Peralta y Bernuevo, pero no es la sala de ahora, ¿no? Era un cuarto que quedaba al frente de esta sala, en el cual, de acuerdo a la información que he recogido el día de hoy, digamos, había una sola mesa para 6 investigadores, y esto que era no era muy libre el acceso al archivo. Esto recién se inicia en el año 71. Entiendo que el primer carnet de investigador se emite en el año 71. Y acá lo que eventualmente se va a expandir el servicio de los investigadores, que por supuesto hay de una cantidad sustantiva de varios lugares y de varios países. Hoy día, con serias restricciones por el tema del aforo y la pandemia. Esto que es el pasillo fue lo que hoy día llamamos un Zoom, una sala de usos múltiples, ¿no? Ha funcionado acá sala de exposiciones, hay un listado de exposiciones que ha llevado a cabo el archivo por lo menos desde 1980, auditorio, en fin, ha habido de todo acá, ¿no? Y de hecho me encontré también con esta foto de la presentación de una revista, de la revista del archivo número 13, en que don Guillermo Loman está compartiendo, bueno, al revés, yo estoy compartiendo la compañía de don Guillermo. Entonces, claro, el archivo fue en esencia Palacio durante muchísimos años, ¿no? Y también es una realidad de que la conservación de la documentación fue un tema muy preocupante desde una etapa bastante temprana. Y esto llevó a que se fueran adquiriendo equipos, ¿no? A que se capacitara personal y eventualmente se creó una dirección para atender estos temas, ¿no? Que es la Dirección de Conservación. La Dirección de Conservación se ocupó, bueno, antes de ser dirección, una sección de fotografía, fotocopia, luego microfilmación, hoy en día digitalización, y esto ha permitido que tengamos equipos tanto en la sede, inicialmente en la sede Palacio y posteriormente en la sede Correo. Tenemos varios escáneres planetarios que ciertamente necesitamos renovar, pero que ha ido facilitando pues la labor ahora mucho más la labor de digitalización para poder brindarle acceso a los investigadores y a los ciudadanos de la documentación que conservamos. También se ha puesto
énfasis en las posibilidades y mejorar las capacidades para restaurar documentos. Y en esto ha habido pues mucha habilidad propia y también cooperación de varios países, y, por qué no decirlo particularmente en el caso español, una estrecha relación con los archivos nacionales españoles, ¿no? A lo largo del tiempo, el archivo ha publicado una serie de textos, libros, revistas, catálogos, y por supuesto, en la medida en que han ido variando también estos soportes, pasaron después del papel, han pasado al disco compacto, hoy en día estamos en la versión digital. Hay una cantidad relativamente importante, pero que comparado a la cantidad de documentación que tenemos catalogada y por catalogar, lo que se ha publicado realmente resulta pequeño, ¿no? Guías del archivo que describen primero el archivo histórico, el archivo colonial. Nosotros, no sé si nos alcance el tiempo, pero una de las intenciones que tenemos es publicar una guía del archivo, no del histórico, no del colonial, sino del archivo en general. Porque hay que recordar que el archivo también pues, ha sufrido modificaciones en su orgánica a lo largo del tiempo. Y tiene 5 direcciones, ¿no? La dirección de archivo histórico, la dirección de archivo intermedio, la de archivo notarial, la de conservación y la de políticas archivísticas. Y creo que nos falta una guía que explique todas estas labores y que por supuesto incluya una buena historia del archivo, que como se ha señalado y lo he repetido al inicio, falta aún por esclarecer más. Lo digital ha ido adquiriendo formas interesantes. El caso, por ejemplo, del Fondo de Guerra y Marina, que con apoyo de la Agencia Española de Cooperación y ADAI, permitió catalogar este fondo que es riquísimo, que posteriormente lo hemos digitalizado, se ha digitalizado entero, y que lo hemos publicado en papel y está en versión descargable en el archivo, y en este caso en forma de texto. En los otros casos está en unos formatos de Excel un poco complicados, y esta versión que ha salido este año, creo, a finales del año pasado, que incluye índices y, como repito, bueno, está en texto en algunas librerías en papel, pero es descargable de la página web nuestra, ¿no? Y muchas otras cosas más que han ido saliendo en versiones de discos compactos que permiten pues difundir lo que tenemos. Por otro lado, el archivo, hay que recordar, es cabeza del sistema nacional de archivos. Y ahí se ha llevado pues una labor importante. Encontré este boletín del año 96, lo encontré en la biblioteca. También se ha publicado una guía de archivos del Perú, se han llevado a cabo censos nacionales, entiendo que 2 hasta el momento, y hay un esfuerzo sustantivo por impulsar y fortalecer el sistema. El sistema tiene, digamos, dos planos, ¿no? Los archivos regionales y luego los archivos del gobierno central o lo de Lima, el área metropolitana, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema por hacer. Los archivos regionales, lamentablemente, no todos están bien apoyados, no todos son bien apoyados por los gobiernos regionales, hay algunos que tienen problemas. Y en cuanto a los archivos del gobierno central, hay algunos que están muy bien, ¿no? Estamos, por ejemplo, el archivo histórico de la Cancillería, estamos viendo la posibilidad de suscribir un convenio con ellos, porque finalmente todo eso forma parte de lo que el archivo debe supervisar, pero está muy bien resguardado, está muy bien cuidado, pero no ocurre lo mismo con otros archivos. Por ejemplo, el archivo histórico militar, la verdad que está en una situación lamentable, ¿no? Y hay
otros archivos de lo que viene a ser el gobierno nacional, a los cuales tenemos que prestar atención, ¿no? Y la idea del sistema es justamente eso, brindar asesoría, orientar, emitir normas para que todo esto funcione. Y esto se ha vuelto mucho más importante ahora porque ya no existe papel, ¿no? Ya la documentación se ha convertido totalmente en virtual y tenemos, claro, que crear el archivo digital de la nación. Eso es un reto enorme que nos va a tomar un tiempo. Se está trabajando con la Secretaría de Gobierno Digital para establecer las pautas y los estándares que este tipo de archivo debe tener. Además de eso, claro, el archivo está constituido no solamente por los documentos. Yo creo que lo más valioso que tiene el archivo es su personal. Y eso, como se ha señalado quienes me han precedido, pues ha sido muy limitada la participación o el presupuesto, en la medida en que se ha ido logrando mejoras en eso, se ha ido creciendo. Y por supuesto, claro, hay pues boletines internos como los que he encontrado del año 82, después hay otro boletín del año 2003, hay algunas otras publicaciones que han salido hacia el interior, y la verdad que tienen muchísimo mérito, ¿no? Gente como quien acá encontré, por ejemplo, esta fotografía del año 68, este señor José Incil, que era paleógrafo, ¿no? Un autodidacta, trabajó más de 40 años en el archivo y claro, hay personajes de ese tipo. En estos días, con ocasión de los 160 años, el archivo va a rendir homenaje a sus trabajadores que tienen más de 35 años. Claro, he pedido la lista y me parece que hay 11 o 12 y me he encontrado con gran horror de mi parte que el que tiene más tiempo tiene 45 años y es compañero mío de colegio, ¿no? Así que ya es algo pasa por ahí en el tema etario, ¿no? Pero la verdad es que los archiveros tienen un enorme mérito. Y también es cierto que son muy poco reconocidos. Los sueldos de nuestro personal son sencillamente lamentables. El mecanismo que tenemos en el Estado impide en la práctica que se pueda mejorar esa situación. Y bueno, evidentemente crea pues una situación compleja, ¿no? Y yo lo entiendo perfectamente. Se trata, en la medida de lo posible, de apoyarlos en todo lo que se pueda. Pero creo yo que las instituciones son las personas. Y en el caso del archivo, aprovecho para rendir homenaje a los archiveros, a estos hombres que muchas veces ni los conocemos porque no nos atienden en la sala, pero que están ahí y que hacen que la preservación de nuestro patrimonio documental sea factible, ¿no? Ahora bien, quiero cerrar esta exposición que es breve. Habrán visto que es media fragmentaria porque no, les repito, no hay una historia, no hay de dónde cogerse, he tenido que encontrar data, con esto que he llamado un largo anhelo, ¿no? Que es el tema de un local. Ya Pedro nos contó esos años, esos avatares iniciales en que había y no había. Miguel Ángel también nos ha contado lo de la biblioteca, y tiene su fijación con Ricardo Palma, y bueno, pero como les dije casi al inicio de esta exposición, claro, Palacio de Justicia no es pues un sitio apropiado para un archivo de esta naturaleza. Ya desde la época de la jefatura del doctor Durán,
se planteó la necesidad de un local apropiado para el archivo, un local propio para el archivo. Se le planteó la posibilidad de que use el cuartel de Santa Catalina. Esto, finalmente no se aceptó eso porque, claro, debajo del cuartel de Santa Catalina, que es un edificio colonial, ¿no? Principio del siglo XIX, pues pasa el río Guatica, ¿no? Entonces, claro, se consideró de que esto podía ser peligroso para los documentos por el tema de humedad. Después se le planteó al mismo Durán la posibilidad de un local al costado del Museo de Arqueología, Antropología e Historia. No he encontrado todavía a cuál se refiere. Ahí hay todo un tema en el museo. Pero era al costado. Y de hecho esto hizo que se llevaran a cabo algunos estudios, pero nuevamente el tema pues quedó encarpetado, ¿no? Ya años después, pero la idea de conseguir un local propio y construido específicamente para archivo era uno de los temas cruciales para todos aquellos que pasaron por la institución. Así que en el 98, ya bajo la dirección de Aida Mendoza, se consiguió un terreno de casi 5.200 metros cuadrados en Santa Patricia, en La Molina. Llegó hasta donde conozco, llegó a ser cercado, se trataba de hacer algunos estudios, pero como suele suceder, muchas de estas cosas se quedaron ahí. Y claro, transcurrido un tiempo, el terreno revertió a la municipalidad. Por la misma fecha se consiguió que se adjudicara al Archivo General de la Nación dos lotes, dos terrenos que habían sido del antiguo laboratorio LUSA, del Pueblo Libre. Y esto, bueno, quedó ahí, eventualmente ahí es donde se va a construir, después en la Dirección de Archivo Intermedio y la escuela. Mientras tanto, digamos, seguíamos funcionando pues en Palacio, y si ustedes recuerdan, no muchos, pero algunos recordarán la Marcha de los Cuatro Suyos. La Marcha de los Cuatro Suyos, pues hubo un conato de incendio, ¿no? Un conato de incendio que llegó a entrar algo de fuego al archivo, justamente a la parte del archivo de Hacienda, y que felizmente se apagó, pero el problema no fue el fuego, el problema fue el agua. O sea, los bomberos obviamente trataron de apagar el fuego que afectaba a Palacio y con eso afectaron una cierta cantidad de documentación. Hubo los propios trabajadores del archivo esa misma noche. Hubo voluntarios de estudiantes, entre ellas mi esposa, fueron a tratar de ayudar. Me cuenta que con la secadora de pelo. Hubo un esfuerzo importante. Pero lo cierto es que esto evidenciaba, pues, que el peligro que hay, ¿no? Eventualmente se consiguió que en 2007, bajo la gestión de Teresa Carrasco, se emitiera una ley que declaró de interés nacional, necesidad y utilidad pública la construcción e implementación de un local para el Archivo General de la Nación. Y se comenzó un proceso que llevaría, pues, a que en el año 2010 se aprobara un estudio de factibilidad y que pensando en un terreno que estaba ubicado en Javier Prado Este, 955, 1955, no me acuerdo, en San Borja, que era propiedad del Ministerio de Educación, que entiendo que es donde luego se ha levantado el ministerio, para construir casi 30.000 metros cuadrados. Y había otra alternativa para construir en Paso de los Andes, donde estaba la Dirección de Archivo Intermedio. Por diversas razones esto quedó en suspenso durante algún tiempo. Mientras tanto, en el 2004, la sede, una sección de lo que es el Correo Central, fue transferida al Archivo General de la Nación por el entonces ministro de Justicia, por gestión del ministro de Justicia, que era
recientemente desaparecido Fausto Alvarado. En el caso de Pueblo Libre, que les mencionaba, el archivo intermedio se inauguró como tal en el 2006. Y tras varias idas y vueltas, en el 2013 se llevó a cabo pues, un concurso arquitectónico que permitió, pues, que recibió 23 propuestas y resultó ganadora la de Chen Franco Arquitectos. Sobre la base de este concurso, y a través, en realidad lo lleva el Ministerio de Cultura, a través de la unidad ejecutora número 8, y por intermedio de la Organización de Estados Iberoamericanos, se ha convocado a 3 concursos, ¿no? Uno para elaborar el expediente técnico del edificio, otro para un plan de contingencia que permita que el archivo funcione en un local temporal mientras duran las obras del nuevo local, y uno más para establecer una línea de base que permita evaluar el impacto que esta obra va a tener en el funcionamiento del archivo. El proyecto en sí es un edificio de 12 pisos, 2 sótanos, con un área construida de 36.000 metros cuadrados, con capacidad para resguardar 90.000 metros lineales de documentos, vale decir, casi 3 veces lo que tenemos en este momento. Esto, yo acabaría acá, porque esto es un poco una suerte de remate de la historia, esto es pensar en el futuro. Este es el gran reto, alguna vez lo he declarado, no, evidentemente no es el reto arquitectónico del general Mendiburu, pero sí creo que es al final del día regresar a estas ideas primigenias, ¿no? Rescatar y resguardar y preservar para las generaciones futuras lo que es el patrimonio de todos. Gracias. Gracias, doctor Ortiz. Pasamos entonces a las preguntas realizadas por el público. Bueno, tengo una acá. ¿Podría explicar la labor que hizo Cisneros para impulsar el archivo? Bueno, creo que se me toca a mí. En realidad fue muy poco, muy limitado, ¿no? Lo que pudo hacer Luis Benjamín Cisneros desde su puesto de director del Archivo Nacional. Aún a pesar de eso, ¿no? O sea, su propósito era iniciar el inventario general o el índice de los fondos documentales, ¿no? Expedientes, cuadernos, legajos completos, ¿no? Se avanzaron más de 500 legajos, ¿no? Con el poco personal con el que contaba, que eran apenas 2 personas, ¿no? Y bueno, no pudo hacer mucho más que eso. Él también habla en sus memorias del trabajo de exploración de los fondos, ¿no? Para saber qué cosa había, qué cosa podía contener, qué cosa podía encontrar que fuera interesante, ¿no? En los fondos documentales, ¿no? Realmente, en los 6 años que estuvo Cisneros como director, no pudo hacer mucho más, ¿no? Ordenar, organizar la documentación y poco más. ¿Otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Ajá. Damos las gracias a nuestros invitados y extendemos los saludos al público por acompañarnos el día de hoy. Damos así, ¿sí, doctor? Acá veo algunas preguntas. Alguien que pregunta sobre las publicaciones del archivo. Las publicaciones del archivo están descargables en la mayor parte de los casos. O sea, que si quieren encontrarlo de la guía, bueno, pues hay que entrar a la página y tratar de descargarlo, ¿no? Y claro, la sala de investigaciones desde el 67. Alguien pregunta por Nicolás Díaz. Nicolás Díaz está ahí. Está el director de conservación. En fin,
algunas otras inquietudes, pero ahí lo podemos dejar. Sí, yo no las tengo acá, por lo menos no me las han alcanzado, doctor. Ah, bueno, bueno. Sí. ¿Eso sería todo entonces? Bueno, entonces damos las gracias a nuestros invitados y extendemos los saludos al público por acompañarnos el día de hoy. Concluimos el conversatorio, los invitamos a seguir acompañándonos en nuestros próximos eventos a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Justamente mañana a las 6 de la tarde tendremos la presentación del libro Apu Ollantay y de la revista del Archivo General de la Nación, el número 35, que es una edición especial por el centenario de la revista institucional. Así que esperamos contar con su presencia virtual. Gracias a todos y muy buenas noches.